Vamos a recogernos un poquito en este momento. Vamos a tener momento de oración individual, ahí en su asiento. Después leeremos la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios. Isaías, capítulo 6. Versículos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice el profeta Isaías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Buen Dios, esta fue la visión que tú le diste a Isaías, tu siervo. Si solo en el nombre de Jesús nos pudieras dar a cada uno de los presentes, aunque sea una sola pizca de lo que Él vio, Señor. Ayúdanos. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda nuestra maldad. Y buen Espíritu de Dios, te pedimos que nos permitas tener también una buena visión de quién Dios es. Porque tú eres digno y nosotros no. En Cristo Jesús. Amén. El propósito de estos 3 versículos, hermanos, o 4 versículos, es establecer la santidad de Dios. El clímax de este pequeño pasaje es el canto de los ángeles, donde algunos teólogos entienden por la forma como está compuesto el idioma hebreo, que eso es como un canto que ellos tienen y quizás es un canto donde un grupo de ángeles cantan una parte y otro grupo de ángeles contestan la otra parte. Un grupo de ángeles dice: Santo, 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 y otro grupo dice: Jehová de los ejércitos, y otro grupo dice: toda la tierra está llena de su gloria, o quizás todos juntos, millares de millares. Bueno, quizás no tantos miles, eran los serafines. Delante de la presencia de Dios, ellos reconociendo la santidad de Dios. Santo, Santo, Santo. Segunda de Crónicas, el capítulo 26 nos relata que el rey Usías comenzó a reinar la nación de Judá a los 17 años de edad. Y dice la Escritura que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová.
Fue uno de los pocos reyes que la Escritura habla de esa manera, se refiere de esa manera, que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová y también duró tanto tiempo. Él reinó sobre Judá 52 años, muy pocos, ni siquiera David reinó sobre Israel tanto tiempo. Uzías significa mi fuerza es el Señor. Dios usó a este rey para reconquistar mucho del territorio que Israel y Judá habían perdido. Por su desobediencia a Dios, los enemigos los conquistaban y perdieron extensiones de territorio que Dios les había dado, grandes extensiones de territorio. Dios utilizó a Uzías para reconquistar. Uzías venció a los filisteos que estaban al oeste. Uzías venció a los amonitas que estaban al este. Uzías venció a los de Edom que estaban al sur. Al norte de Judá estaba Israel. Grandes victorias. Y al conquistar toda esa extensión, reconquistar toda esa extensión de tierra, ellos pudieron reconquistar entonces todas las vías importantes, las vías económicas importantes para la nación. Y al reconquistar todas esas vías de la economía, del movimiento de la economía, pues la nación de Judá prosperó enormemente en manos de Uzías. Entonces ahora ahí está este rey sobremanera poderoso, una nación con gran riqueza, la gente prosperando, el rey no había nadie que le pudiera hacer frente. Pero incluso dice Crónicas, y lo vamos a ver en un rato, que dice que él incluso consiguió ingenieros que fabricaran diferentes armas para poder defender y poder conquistar sus enemigos. Mecanismos, máquinas de guerra. Durante el reino de Uzías llega el profeta Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 1 dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, también del rey Jotán, del rey Acaz y del rey Ezequías. Durante esos 4 reyes estuvo Isaías profetizando. Segunda de Crónicas, capítulo 26, el versículo 22, dice: los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Es importante recordar que Isaías era un profeta, él no era un historiador, no era un escribiente, él era un profeta. Y este versículo destaca que él registró muchos de los acontecimientos o eventos durante el reinado de Uzías. Me imagino los eventos que él pudo testificar. Entonces aquí está Isaías, profeta en Judá, y ahora nos encontramos en el capítulo 6 que él tiene otra visión. No es la misma visión, no es ni siquiera el mismo tipo de visión que se nos describe en el capítulo 1. Es una visión especial, diferente. Esto es importante para nosotros. Nosotros tenemos un corazón tan malvado, tan inclinado a la maldad.
Nosotros nos concentramos tanto en nuestra vida terrenal, en los quehaceres, en los gustos, en los deseos, satisfacerlos, que nosotros siendo cristianos y leyendo las Escrituras y sirviendo en la iglesia local y viniendo a la iglesia y adorarle y exponernos a la palabra, y algunos estudian teología pero tan fácilmente perdemos de vista el Dios a quien nosotros pretendemos estar adorando y sirviendo. Nosotros se nos pierde realmente el concepto de quién es este Dios a quien nosotros decimos que estamos adorando. Y a veces nosotros hemos fabricado dioses conforme a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Porque el Dios que tú dices que estás adorando no es el Dios que Isaías está viendo aquí. Oh, que Dios nos perdone tal idolatría. Por lo tanto, necesitamos regresar continuamente a este pasaje para poder ver quién es realmente el Dios que te ha salvado. Este es el Dios santo. Es el Dios santo. Como le dije ahorita, el clímax del pasaje está en ese canto de esos ángeles exaltados llamados serafines. Santo, santo, santo. Yo no sé si ellos lo gritaban, yo no sé si ellos lo susurraban, yo no sé si ellos tenían cambios como en la música sucede, que a veces ahí está el, ¿cómo se llama? El fortísimo y a veces el suavísimo, no sé si hay ese término, pero yo no sé cómo ellos lo estaban cantando, pero santo, ellos estaban absolutamente asombrados, y eso que fueron creados para estar delante de ese Dios. El Dios santo. Yo quisiera en primer lugar, hermanos, que veamos en este pasaje que el Dios santo no reduce su santidad ni por nadie ni por nada. El Dios santo no reduce su santidad ni por nada ni por nadie cuando dice en el año que murió el rey Usías. Dios le concedió gran fortaleza y prosperidad. Segunda Crónicas 26:8 dice, y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso Usías. Isaías también testifica en el capítulo 2, versículo 7, su tierra se ha llenado de plata y de oro, y sus tesoros no tienen fin. También su tierra se ha llenado de caballos, y sus carros son innumerables. Usías sirvió a Dios durante gran parte de su vida y de su reino, pero en Segunda Crónicas, capítulo 26, el versículo 15, dice lo siguiente, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas, flechas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente para hacerse poderoso. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando
en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. El rey Usías, como a veces lo hacemos nosotros, llegó a pensar que porque Dios mismo le dio todo ese poder y toda esa prosperidad, que él estaba por encima de la ley de Dios. Dios tiene una forma de juzgar y considerar al mundo y otra forma de juzgar y considerarme a mí. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y vayamos a 2 de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Vamos a terminar de leer ese pasaje. Segundo libro de Crónicas 26. Versículo 16. De nuevo. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, haciendo que, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Y qué pasó? Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Terrible problema. No solamente Usías estaba ahí profanando el templo, sino que ahora es leproso. Se agrega otra condición para estar lejos del altar. Y le miró el sumo sacerdote, versículo 20, Azarías, y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir. Ahora sí, ¿verdad? Porque Jehová lo había herido. Así, versículo 31, el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. El Dios Santo no reduce su santidad por nada ni por nadie. Dios no redujo su santidad para Usías. Tampoco lo hizo para Adán y Eva. No lo hizo para Usa, que tocó el arca del pacto. Tampoco lo hizo con Moisés. ¿Cuántas veces pecaron Adán y Eva antes de ser quitados de la presencia de Dios? Una. ¿Cuántas veces pecó Usa tocando el arca? Una. ¿Cuántas veces tenemos registrado que pecó Moisés contra Dios? Una. Dios no reduce su santidad ni por nada
ni por nadie. ¿Ustedes se acuerdan? Dios establece el sacerdocio, dice que Aarón y sus hijos son los que deben llevar a cabo el sacerdocio. Los dos hijos mayores de Aarón son hechos los primeros sacerdotes del pueblo, los primeritos sacerdotes. Aarón el sumo sacerdote, sus dos hijos mayores, los primeros sacerdotes. Y ellos profanaron el nombre de Dios y dice que Dios los ejecutó en el acto. Dios no reduce su santidad por nada ni nadie. Por lo tanto, no lo va a hacer por mí tampoco. Tenemos el dicho, ¿verdad? Que no hay vacas sagradas. Y Dios ciertamente no tiene vacas sagradas. En segundo lugar, el Dios Santo es el Dios majestuoso. Y nosotros cantamos esta mañana todos estos cánticos sobre la majestad, la grandiosidad del Rey. Y dice la Escritura, santo, santo, santo. Como bien han dicho y escrito muchísimos pastores y teólogos a través de los siglos, el atributo de la santidad de Dios es el atributo que realmente define a Dios. El doctor R.C. Sproul destaca que ninguno de los demás atributos se repite como este. Jamás la Escritura dice de Dios que Él es soberano, soberano, soberano. Jamás la Biblia dice que Él es juez, juez, juez. Jamás dice que Él es misericordioso, 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 o justo, 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 o amor, amor, amor. Pero en dos veces en las Escrituras dice que Él es santo, santo, santo. Si ninguno de sus atributos es reducible, mucho menos este, que es acentuado 3 veces sobre su persona. Apocalipsis capítulo 4, el versículo 8, describe una escena muy parecida a lo que tenemos en Isaías 6. Apocalipsis capítulo 4, el versículo 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quién, hermanos, tiene ese título? El Señor Jesucristo. Que Dios es santo, amados hermanos, significa que Él es diferente, apartado de lo común y sin relación alguna con el pecado. Él mismo dice una multitud de veces a través de las Escrituras que Él es único y que fuera de Él no hay ninguno. Ahora, entendamos bien lo que significa ser santo. En nuestro concepto normalmente decimos ser santo es estar apartado del pecado. No. Es muchísimo más que eso, amados hermanos. Que Dios es santo significa esto. Vamos a retroceder. Cuando Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, Él terminó diciendo que era ¿qué? Bueno en gran manera, todo perfecto. Adán y Eva decidieron desobedecer, pecar contra el Dios Santo.
Rompieron esa comunión que tenían con Él. Y dice la Escritura que Dios maldijo toda la creación por culpa de su pecado. Y cuando vamos a Romanos capítulo 8, vemos que la Biblia dice que toda la creación está bajo la maldición del pecado. Y dice que toda la creación está de tal manera bajo maldición por el pecado, que dice que gime. La creación, dice la Escritura, gime, esperando la redención final de los hijos de Dios. Y si toda la creación está bajo la maldición del pecado, y todo lo que aquí en el mundo se mueve está bajo la dirección e influencia del Dios de este mundo, que es el diablo, entonces ¿dónde está Dios? Por eso es que cuando hay una visión real de quién es el Dios santo, en las Escrituras lo vemos, que Él está allá, lejos. Isaías dice, allá en un trono alto y sublime. Y aquí vemos también en Apocalipsis que Él está allá, lejos. Uno de sus atributos es que Él es el Dios altísimo. Alto y sublime, el Dios altísimo, aunque no se utiliza ese término aquí, sí hace referencia a esa característica particular de Dios, a ese atributo que Él está en un trono alto y sublime. Altísimo es el término hebreo El Elyon. Yo he compartido con la Escritura con ustedes en otra oportunidad el significado. Significa que es el que está más alto de todos. No hay nada que está siquiera cerca. Está absolutamente más alto. Nada se le puede acercar. Y por tanto, mis hermanos, como está alto, más alto y más alto que todo, absolutamente todo, Él es un Dios inalcanzable. Es alto, está alto, es el Altísimo porque es santo. Y por causa que es santo, es altísimo y es inalcanzable. Oh, si solamente las religiones pudieran entender eso. Si solamente algunos de los hermanos que están en nuestra congregación pudieran entender esa realidad. No hay forma que tú puedas llegar a Dios por ti mismo. El poder entender lo que es la santidad de Dios y que Él es el Dios altísimo, el Dios inalcanzable. Por cierto, hermanos, no permitan que los niños salgan, que nadie salga, por favor, para no haber distracciones. El inalcanzable, eso te debe hacer entender la verdadera necesidad de un Salvador. Necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador santo. Un Salvador que realmente pueda llegar a la presencia de Dios. Un mediador que tenga la posibilidad de estar delante de ese Dios majestuoso.
intercediendo por ti y por mí. Diciéndole a Dios Padre, Padre, mira a Pedro, ten misericordia de él. Míralo, mi sangre se derramó por él, ten misericordia de él. Por eso, amados hermanos, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Porque Él es inalcanzable. Porque Él es el Dios altísimo. Porque Él es el Dios 3 veces santo. Porque Él está allá sentado en su trono alto y sublime. Y los serafines que fueron creados para estar delante de Él están asombrados. Absolutamente asombrados. ¿Usted se acuerda de Nabucodonosor, que fue otro rey impío que se creyó Dios? El Señor lo humilló. ¿Cuándo fue que él salió de su locura? Cuando finalmente Nabucodonosor dijo, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Lucifer quiso ser como el Altísimo y fue abatido. Isaías 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y el Señor le dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Porque Dios no negocia su gloria con nadie. Y Dios no reduce su santidad por nadie, porque Él sigue siendo el Dios santo, el Dios majestuoso. Recordemos siempre que nuestro Dios es alto y sublime. Y por eso su trono está en lo alto y es sublime. Recuerda delante de quién vives. Recuerda contra quién tú pecas. Recuerda que Él no negocia su gloria. Recuerda a quién vienes a ver. Recuerda que Él no reduce su santidad ni por ti ni por mí. Dice aquí, santo, 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 versículo 3, Jehová de los ejércitos. Jehová, esa es la palabra que en hebreo los teólogos han querido pronunciar Yahweh, pero realmente no es otra cosa que son 4 consonantes del alfabeto hebreo. No sé, hermano, si puedes proyectar, hermano Wenceslao. ¿Sí? Bien, esas son las 4 consonantes. No tiene vocales, porque los judíos piadosos no querían pronunciar el nombre del Dios santo. Le quitaron las vocales. Y nadie sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios. Ahí está. Los teólogos le llaman eso tetragramatón. Por si acaso, si usted quiere anotarlo. Tetragramatón. Tetragramatón es una sola palabra. Pero no, eso no importa.
Los judíos piadosos, cuando leían las escrituras, y al día de hoy todavía lo hacen, cuando llegan a ese nombre, no lo pronuncian. Y siglos atrás ellos decidieron comenzar a sustituirlo por el nombre Adonai, el título de Dios, Adonai. Por lo tanto, cuando ellos van leyendo y encuentran esas 4 letras, ellos dicen Adonai. Lo que significa, amados hermanos, que para ellos, para la mente de los judíos, Adonai es el título de Dios que más se acerca, que mejor define la majestuosidad de nuestro Dios. No es el nombre de Dios, es un título, pero es el título de mayor majestad que Dios tiene. Pero ese nombre, el significado de ese nombre se deduce de Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Se deduce que Él es el inmutable, el eterno, autosuficiente, autoexistente Dios. Yo soy el que soy. El Dios que guarda el pacto sin falta. Adonai. Adonai es la palabra que está ahí en el versículo 1. En el año que murió el rey Usías vi yo al Adonai. No dice Elohim, que es otro título de Dios. Dice Adonai. Y mientras ellos estaban leyendo este pasaje en hebreo, ellos llegarían al versículo 3 y dirían, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Adonai de los ejércitos. Para ellos ese título describe mejor la majestad de Dios. Que pueden ellos sustituir el nombre de Dios por Él. Él es el majestuoso y santo Dios. Se puede ser majestuoso sin ser santo. El hermano Ignacio Castillo está haciendo un viaje turístico por Perú y él está colocando algunas fotos, ¿verdad?, en su página de Facebook. Y wow, pero escenas absolutamente asombrosas, preciosas. Estar ahí en persona tiene que ser majestuoso. Una vez compartí con ustedes que yo viajé en avioneta, en una avioneta de 2 asientos nada más, desde Santo Domingo hasta Las Terrenas. Y mientras íbamos volando, pues las avionetas, el hermano Tomás antes tenía una avioneta, pues no vuela muy alto y por lo tanto se puede apreciar mucho de lo que está más abajo. Y viajamos nosotros derecho hacia Samaná. Todo eso es precioso. De repente ahí está esa montaña que divide, ¿verdad?, la bahía de Samaná con Las Terrenas. Se eleva un poquito, estamos viendo la montaña y de repente, ¡boom! ¡Wow! Ver esa bahía completa de Las Terrenas, la bahía de, ahora no me acuerdo cómo se llama, eso es increíble. Pues mire, eso no se compara con Dios. Cuando nosotros podemos ver realmente cómo es nuestro Dios majestuoso, algo puede ser majestuoso sin ser santo, pero es imposible ser 3 veces santo y no ser absolutamente majestuoso. Y dice ahí la Escritura, ¿qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué dicen los? Miren, dice al final del versículo 1, un trono alto y sublime. ¿Y qué más dice? Sus faldas llenaban el templo. Era característica de los reyes, de los nobles, las vestiduras. Y cuanto más
vamos a ponerle esbeltas porque ustedes saben que el gusto es un asunto muy personal, pero cuanto más esbeltas eran las vestiduras, era símbolo de mayor realeza. Y cuanto más largas, porque eran telas sumamente finas, sumamente costosas, muchas de ellas intertejidas con oro y diamantes, piedras preciosas, y por lo tanto cuanto más grandes, más la majestuosidad de ese noble, de ese rey. Pues las de nuestro rey que está sentado en el trono, dice, llenaban el templo. Ahora quiero hacerles esto, hermanos, decirles esto, para que entendamos cómo nuestro Dios es realmente inalcanzable. Ahí vienes tú al templo, abres la puerta y te encuentras que la vestidura del rey llena todo el templo, sale del trono y llena todo el templo y llega a la puerta. ¿Te atreves tú a dar un paso más y pisar las vestiduras del rey? Por lo tanto, el trono de nuestro Dios sigue siendo un trono santo, glorioso, alto y sublime, y sus vestiduras llenan el templo y tú no te atrevas a pisar las vestiduras de nuestro Rey. Sigue siendo inalcanzable. Por eso, gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, el perfecto sumo sacerdote. Esa palabra, Yahweh, cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego, esa obra se llama la Septuaginta. Todos los nombres de Dios pues fueron traducidos y ese nombre fue traducido Curios. Y puede ser, como decimos, sí Señor, puede ser utilizado de esa forma, pero cuando es utilizado de forma majestuosa, solamente el Señor Jesucristo está ahí, en la Escritura. Filipenses 2:10 y 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Curios, el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero Isaías 45 dice, mirad a mí de ser salvos, habla Jehová aquí, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra injusticia y no será revocada. ¿Cuál? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Nuestro Señor Jesucristo es el Yahweh del Antiguo Testamento. Es a Él que adoramos. Por lo tanto, personalmente, no aprecio, voy a medular mi vocabulario aquí, mis expresiones. No aprecio para nada esta forma tan jovial de tratar al Señor. No, porque Jesús, conmigo eso no cae. Cuando tú haces un estudio de eso en el Nuevo Testamento, hermanos, claro, en los evangelios se habla mucho de Jesús, pero ya cuando Jesús es glorificado, resucita y es glorificado y se va a la gloria, las epístolas, hermanos, no hablan de Jesús. Hablan de Señor. Hablan de Señor Jesús. Hablan del Señor Jesucristo.
hablan de Cristo Jesús en Hebreos, que aparece Jesús unas 8 veces solo. Pero acuérdense cuál era la intención de Hebreos. Hebreos tiene la intención, ese libro de Hebreos, de mostrar a los lectores que ese Jesús es el Rey de Gloria. Por eso era importante referirse a Jesús como Jesús, para que entendieran que Él es el que era, el que es y el que ha venido, el primero y el postrero, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y en el capítulo 1 dice que Él es el creador, que Él es el mismo Dios, que Él es eterno, que Él es el juez. Jesús. Pero después en todos los demás epístolas es el Señor. Jesús no es mi pana, Jesús es mi Señor. ¿Quién merece toda la honra y toda la gloria? ¿Quién es digno de nuestra adoración y respeto y proclamación? Ahí estaban los serafines, creados para soportar la misma presencia del fulminante Dios. Hermanos, todo en la creación fue creado de una manera específica. ¿Por qué tú y yo no podemos volar? Aunque nos pongamos unas alas grandes y comenzamos a hacer esto, ¿por qué no podemos volar? Porque Dios no nos dio un cuerpo, una estructura, un esqueleto para ello. Pero los pájaros sí. La estructura ósea de los pájaros es muchísimo más ligera que nosotros. Y tiene un diseño aerodinámico. Y tiene la extensión de las alas y tienen los músculos. Todos fueron creados específicamente para eso. No sé qué le pasó al avestruz, pero ya el Señor sabrá. Y los peces tienen su forma. Aún los delfines y las ballenas que respiran aire como tú y yo, sácalos del agua para ver qué pasa. Se mueren. Los serafines fueron creados para estar en la misma presencia refulgente, fulminante, irradiante de Dios. Y aún estando ellos, habiendo recibido ellos una creación, un cuerpo, vamos a ponerlo entre comillas, diseñado para soportar esa presencia de Dios, ellos con 2 alas se cubrían el rostro. No lo puedo mirar, no lo puedo mirar. Santo, santo, santo. Sin embargo, tú y yo venimos delante de Dios con una facilidad y un atrevimiento. Quiera el Señor darnos la gracia para que podamos corregir eso. Moisés pensó que Dios era uno. Sí, él sabía que Dios era más grande que él, pero él parece que en un momento pensó, bueno, Dios es más grande que no es como yo, tiene que ser más grande que yo. Señor, déjame ver tu rostro. Y el Señor se le ríe en la cara. Si tú no puedes ver mi rostro y vivir, tú no lo resistirías. Pero está bien, voy a hacer esto por ti. Voy a hacer una hendidura en la roca. Te voy a meter allá, te voy a esconder allá. Voy a colocar mi mano. Y después voy a pasar.
Y tú de alguna forma vas a poder ver un poquito de mis espaldas. Pero mi rostro, tú no lo puedes tolerar. Nadie lo puede ver y vivir. Ese es el Dios que tú y yo pretendemos adorar. ¿Estábamos cantando a ese Dios ahorita? Dentro de un ratito, cuando tú te inclines delante de tu comida y tú digas gracias, Señor, recuerda con quién tú estás hablando. Y eso que serafín significa ardiente. Y ellos no se atrevían a mirar el rostro de Dios. ¿A quién vinimos a ver? ¿A quién temes? ¿Cuál es tu incertidumbre? Acuérdate, ¿quién es tu Dios? ¿Y cómo ves tú a Dios? ¿Quién es realmente Él para ti? Cuando tú dices Dios, ¿qué es lo que tú tienes en tu mente? ¿Cómo consideras a Dios? Por el hecho de que nosotros no vemos constantemente a Dios como Él es que nosotros pecamos constantemente contra Él. Es terrible. Malvado nuestro corazón. Que nos llene de gracia nuestro Dios. ¿A quién viniste a ver tú esta mañana? ¿Por qué llegaste tarde? Isaías 57:15 dice él, porque dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Qué bueno es Dios, que a pesar de toda esa grandeza, gloria, santidad, Él tiene gracia suficiente y misericordia para ti y para mí. Si tú estás aquí esta mañana y tú crees que te puedes ganar la presencia de Dios, ir a la gloria, ir al cielo, así nomás, ¿verdad que estás bien equivocado? Tú necesitas un Salvador. Y Cristo Jesús es ese Salvador. Solamente termino y oramos con este versículo. Juan capítulo 2. Refiriéndose al Señor Jesucristo, el evangelista Juan dice, capítulo 12, versículo 41, refiriéndose a Cristo Jesús, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Ustedes saben a quién vio Isaías? A nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tener tanta misericordia para con nosotros. Gracias por tu perdón. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por darnos pasajes como este
Oh Señor, perdónanos, porque no te vemos como debemos verte. Y no nos asombramos como debemos asombrarnos delante de ti. Señor, cámbianos, por favor. Visítanos, por favor. Muy a pesar de nosotros, visítanos, oh Dios. Y si tú estás aquí y con mucha negligencia has estado viviendo tu vida cristiana, deberías en este momento arrepentirte y hasta con lágrimas. Pero Dios es bueno, que quiere ese arrepentimiento. Y cuando ve ese arrepentimiento, Él perdona por Cristo Jesús que fue a la cruz por ti. Señor, visítanos. Amén.